2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 36.500 euros de multa. Este es el precio que en el Estado español se paga por poner las urnas y permitir que los catalanes decidamos nuestro futuro político. El precio ha sido marcado hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con una sentencia antidemocrática tras un bochornoso juicio político. El precio lo pagarán nuestro expresidente y 2 de sus exconsejeras, aunque al final quien lo pagará será la democracia, que se debilita ante semejantes ataques. Si esto va de aviso a navegantes, aquí tienen otro. No nos pararán ni con sentencias, ni con multas, ni con otro tipo de amenazas, porque en Cataluña somos miles los cargos públicos que no nos vamos a olvidar de nuestro compromiso con la democracia, y porque a nuestro lado hay centenares de miles de catalanes que también van a defender nuestro derecho y nuestra dignidad democrática. El Estado español pone precio a las urnas, pero nosotros sabemos que la libertad no tiene precio.